Estamos disfrutando con mi Cristina nuestra experiencia entre ustedes. Damos gracias a Dios. Hoy nos alegramos mucho porque después de algún tiempo pudimos ver a un gran amigo y compartir con él esta responsabilidad como Daniel Calvetti. Qué lindo que está con nosotros. Qué bueno que llegó. Y yo quiero predicar rápido para yo también escuchar y recibir la gracia que el Señor le ha dado y que Él la entrega de un modo tan pero tan especial. Voy ahora a tomarme unos minutos para compartir unos pensamientos y quisiera pedirles que acompañen la lectura en el libro de los Hechos. Voy a leer ahora el capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 8. La Biblia dice de la siguiente manera en el libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Lo que realmente importa es de alguna forma el título que le di a lo que quiero poner a su consideración en esta tarde. Lo que realmente importa. En mis participaciones del día de ayer, en la primera entrega, nos esforzamos por tratar de poner o colocar un fundamento, ya que la propuesta que nos invita a todos para este fin de semana es ser relevantes, de modo que seamos la iglesia que el mundo necesita. Y por lo menos sentamos alguna información muy resumida, muy sucinta, muy básica acerca no solo del concepto de relevancia, que prácticamente, como el vocablo lo indica, tiene que ver con algo que trasciende, con algo que se diferencia de lo demás. En otros términos, relevancia tiene que ver, o alguien relevante es alguien que está, que la gente se da cuenta que existe. Una iglesia relevante no es una iglesia de 2,000 personas, es una iglesia que aunque tenga 20 personas, todo el mundo sabe que ellos están allí. No por sus escándalos éticos o morales, sino porque honran a conciencia la razón por la cual fueron constituidos como iglesia. Estudiamos de alguna forma el caso de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho lo que me esforcé por hacer era tratar de entender y de seguir la vieja regla hermenéutica que dice: nunca hay que leer un texto fuera de contexto, porque si no tendremos un pretexto. Tratando de entender la famosa porción bíblica de Mateo capítulo 9, 35 al 38, y que recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio, sanando toda dolencia, toda enfermedad en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque andaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a la mies. De hecho, el texto es conocido, es famoso. Lo interesante es que muy desconocido es el contexto del texto.
Y lo vemos a Cristo llevando a cabo por lo menos 7 u 8 gestos de su propio protagonismo, donde vimos que muchas veces lo hizo ocasionalmente, pero por lo general Él era intencional. Y recuerdo solamente la frase que Él dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad y está aquí entre ustedes, le dijo al paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. De hecho, todo lo que Jesús hizo, lo hizo con la intención de que Él estuviera allí. No para sumar likes o fans en su Instagram, como dicen ahora, sino para que supieran que Él estaba ahí y que lo que era propio de su ADN divino, Él lo iba a llevar adelante. No solamente planteamos eso en primera instancia, sino que tratamos de entender algunos otros conceptos, tales como cuando Cristo se va al cielo y los discípulos se quedan mirando ese fenómeno, los ángeles inmediatamente, en cuestión de segundos, mientras aún miraban a Cristo siendo absorbido por la nube, lo que hacen los ángeles es decir: ok, se acabó el espectáculo, el que se va a volver, ahora vuelvan a Jerusalén para hacer lo que tienen que hacer, relevantes. Y ahora quiero poner a su consideración otra vez un famoso texto. ¿Quién no conoce de memoria? Supongo que lo sabemos de memoria. Pero recibiréis poder. Lo cierto es que de 10 que estamos aquí podemos recitar de memoria el versículo 8, pero de 10 que estamos aquí, 15 no tienen ni idea, ni primero quién es Teófilo. Y muchas más cosas que aparecen en el famoso contexto del texto. Por eso vengo con la intención de hacer en los 37 que me quedan una especie de panorama general, pero específico, para entender mayor relevancia todavía. Escuche esto: los parámetros, los criterios, los fundamentos, los procedimientos éticos del cristianismo y sus cristianos son puestos por el Señor Jesucristo. No son colocados ni establecidos por los cristianos. No es una asamblea conciliar que vota comportarse de cierta forma. La forma de ser cristiano lo establece Cristo. No solo lo establece en términos de escritura, sino que también lo establece en términos de modelaje. Él es el modelo a seguir, no los cristianos. No diré nada nuevo, ya me voy poniendo viejo. Esto de darme cuenta que hay muchos cristianos que viven el cristianismo made in yo. Según como yo lo veo, según lo que yo siento, según lo que yo opino. Ahora, más habitual de lo que usted y yo podemos pensar o imaginar es cuando los cristianos tienen eso de construir lo que no se les mandó a construir y de hacer lo que no se les ordenó que ellos hicieran. De hecho, cuando tenemos un cristianismo con cristianos que hacen lo que Cristo no les mandó, que construyen lo que Cristo no ordenó, lo primero que tenemos son sencillamente complicaciones que hace que la iglesia se pase invirtiendo más tiempo en eso y pierda tiempo, pierda eficacia, pierda recursos económicos, pierda de hecho recursos humanos, pierda habilidades espirituales, sencillamente por estar haciendo lo que Cristo no ordenó que ellos hicieran. Así las cosas, leo Hechos capítulo 1 y ciertamente es interesante cómo comienza. El autor tiene la intencionalidad de poner en orden alguna información que tiene que ver con Jesucristo. Le escribe a un tal Teófilo, que es alguien que se convierte a Cristo y que por esas cosas posiblemente de la revelación divina en términos de lo que queda escrito, no sabemos mucho de él, pero sí sabemos que era alguien con mucha necesidad en términos de espiritualidad, pero a la vez de conocer mejor quién era Jesucristo. Y aquí entonces, a partir del capítulo 1 del libro de los Hechos, se establece algo muy concreto que ordena Jesucristo a la iglesia hacer. Y lo interesante de esto es que cuando Él dice esto es lo que hay que hacer, inmediatamente quedan segundo, tercer, cuarto nivel de preponderancia otras cosas que son las cosas que está diciendo este predicador, le gusta a los cristianos hacer aunque Cristo no le haya pedido que lo hagan. Pone Cristo en primer
nivel y en primer tramo de trascendencia esto. Venga conmigo, por favor. Vamos al versículo 2 y el versículo 3 y estudiémoslo con más precisión. Allí dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que él había escogido. Este es el relato de Lucas. A esos apóstoles también, después de haber padecido, Cristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El primer punto que salta a la vista, por lo menos para mi estudio del texto, yo le llamo evidencias. Aquí hay evidencias, aquí hay pruebas, aquí hay apariciones y aquí hay también mandamientos. Cuando uno lee un texto como este y quiere tener más información al respecto, lo que hace es viajar por la Biblia tratando de encontrar la misma información, pero en lo posible escrita o aportada por otro autor o por otro testigo. Es el caso del apóstol Pablo, porque allá en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 4 y 6, Pablo dice respecto de Cristo y su resurrección: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5 del capítulo 15, 1 Corintios. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Pablo está escribiendo su primer carta a los Corintios, muchos de los que vieron a Cristo después de resucitar aún vivían. Lo interesante es que habían pasado ya 25 años del evento de la ascensión, resurrección y ascensión del Señor. Así todavía habían muchos que habían sumado años a su calendario, pero todavía seguían con vida. El relato, por lo menos, me parece apasionante, porque luego de resucitar y antes de ascender a los cielos, Cristo tuvo una vida muy, pero muy activa, recordando o consolidando lo que ya había enseñado durante 3 años cuando estuvo con sus discípulos. Le llama, no sé si a usted la atención como a mí, las siguientes frases de lo que acabo de leer en Hechos capítulo 1. La primera, se presentó. La segunda, pruebas indubitables. La tercera, apareciéndoseles durante 40 días. Así que, así como mostraba evidencia de su resurrección, Cristo le seguía hablando del reino. Estoy tratando de resolver cuáles son las cosas realmente importantes o relevantes. Ahora, vengamos un poco a nuestra experiencia. Imagine usted, por favor, que está comiendo una buena tanda así, castigándose y matándose con unos tacos y unos alambres a la rachera. Estoy como profetizando, pastor, ¿no? Entonces, imagine que están comiendo de lo mejor, están disfrutando la comida y de pronto, en medio de todos ustedes, aparece Jesucristo. No sea más espiritual que yo diciendo, no, si yo lo veo me tiro a sus pies. De hecho, si yo lo veo, mi primera reacción va a ser: de acá salgo corriendo. O que yo me toque el hombro, me doy vuelta y es Jesús. O sea, no estoy preparado para ver cosas que estén por encima de lo que es natural y habitual entre nosotros. Aunque a veces nos asustamos. ¿Cuántos se asustaron cuando entraron a una fiesta, una boda y estaba él? Y vino esa. Pero lo cierto es que esta es una experiencia demasiado dramática, porque de pronto la costumbre de Cristo después de resucitar era no tocar la puerta. De hecho, entraba y aparecía o desaparecía con una facilidad propia de una naturaleza distinta a la nuestra post-resurrección. Lo cierto es que muchos curiosos y muchos incrédulos necesitaban evidencias. Dentro de los incrédulos está el famoso Tomás, que dijo: si yo no lo veo, no lo creo. Si yo no meto el dedo en el hueco, en el costado, en la herida, yo no creo. Cuando Cristo resucita y se aparece a sus discípulos, sin decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, se le va directo a Tomás y le dice: a ver, meta el dedo acá, compruebe. Y dijo algo que yo hubiera no querido ser Tomás: no seas incrédulo, sé
creyente. Así entonces, mirándolo en perspectiva, parece ser que aunque Cristo había resucitado, todavía había discípulos que no les cerraba eso de que si moría podía levantarse con vida. Increíble. Lo podemos aceptar de quien no conoce a Cristo, pero ellos vivieron con Él, sin embargo necesitaban evidencias. Ahora, cuando yo leo esto, digo, esto sí es lo que realmente importa. Aquí hubo muerte, aquí hubo resurrección, aquí hubo aparición de Cristo, aquí hubo comprobación, aquí había algo ciertamente trascendente, inusual. Y lo interesante es que aunque la muerte y la resurrección de Cristo son fundamentales a nuestras creencias, parece ser que esto no era lo que realmente importaba. Escuche esto: milagros, maravillas, portentos, eventos increíbles tienen en sí mismo un poder de atracción como no se puede ver en otros elementos de la vida. Pero según parece, no es esto lo que realmente importa. Así también para nuestros días. Vivimos entre cristianos que construyen lo que no se les mandó y hacen lo que no se les ordenó. Y lo que hacen es buscar pruebas, buscar manifestaciones, buscar y detectar apariciones, mandamientos, transformando la misión de ellos y aún la misión de la iglesia en eso. La iglesia se transforma en un lugar para experimentar a Cristo de modo inusual, sorprendente, milagroso, extraordinario. Por eso existe este fenómeno, del famoso fenómeno para mí, del tráfico de ovejas. Esas ovejas que salen del redil A y aparecen en el redil H. Y van y vienen, y hay una autopista llena de ovejas que van y que vienen. Y como pastor me interesa saber por qué se van, por qué vienen, por qué no regresan. Y hay una frase muy típica del idioma ovejero migratorio. Cuando ellos dicen que se van de una iglesia, tengo esta grabada y escrita: me voy de esa iglesia porque ahí no se mueve el espíritu. Esto es propio en mi país. Ustedes están en el paraíso, estas cosas no se escuchan por acá. Pero en la iglesia de la que soy no se mueve el espíritu. De hecho, no pasan cosas extraordinarias. Ahora, no está mal que suceda cosas extraordinarias. El asunto a detectar o a entender es que si eso, que ocurran cosas extraordinarias, si es eso lo que realmente importa. Seguimos con nuestro viaje investigador e investigatorio. Vamos al capítulo, siempre al capítulo 1. Y en el versículo 4 y 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y les pidió, les ordenó que esperasen allí la promesa del Padre. Interesante, porque de apariciones y de evidencias, el relato de Lucas de lo que hace Cristo y lo que refiere a Él en sus últimos días, ahora nos pone frente a un segundo punto: unidad. Todos juntos, adentro en el templo, esperando algo. Unidad. Ahora, hay dos cosas que el Señor está esperando aquí. La primera, que todos estuviéramos juntos. Estoy tremendo con mis descubrimientos. Que estemos juntos, que no estemos peleados, que no nos dividamos. Y nos dividimos, y a veces yo creo que hasta ni el diablo sabe dividir como nosotros lo hacemos. Tenemos esa cosa de distinguir al otro, de categorizar al otro. Me acuerdo cuando prediqué también esa vez. Yo me escuchaba y me convertía con mi propio sermón. Y el que pasó cerró el culto diciendo: fuimos bendecidos por este hombre, amén. Y eran unos amenes. Y dijo: ¿quién iba a pensar que podríamos haber sido bendecidos con una palabra como esta viniendo de un argentino? Pero usted no es pastor. Yo soy pastor con esa barba. Pero usted no es pastor. Yo soy pastor con ese pelo. Pero usted no es pastor por cómo se viste. O sea, tenemos una facilidad para hacer pedazos la unidad. Me preguntan: ¿y usted qué es, renovado o conservador? Digo, bueno, conservo algunas cosas, me he renovado en otras,
y me dice error. Pero le pongo ojos de, ¿pero por qué? Porque la Biblia dice, o eres frío o eres caliente. Si está en la mitad, Dios te vomita de su boca. Mi respuesta hizo que yo terminara vomitado de la boca del mismo Señor que predicó. ¿A dónde voy con esto? Tenemos proféticos, no proféticos, de restauración, tenemos apostólicos a punto de ser apostólicos, tradicionales, tenemos un espectáculo asombrosamente doloroso de un cuerpo que se divide no por obra y gracia del infierno, sino porque los humanos cristianos hemos comenzado a hacer cosas que Cristo no ordenó y a construir edificios y realidades que Cristo no ha instruido que hagamos. Él dijo, los quiero a todos juntos, y los quiero a todos juntos esperando algo. Unidad de la iglesia, digan unidad de la iglesia. Ponga cara de qué linda es la unidad de la iglesia. Dios bendito y cuide tu cara. Unidad de la iglesia, amistad en la iglesia, amistad entre los amigos, entre los cristianos como amigos en la iglesia. Cualquiera pudiera pensar, unidad de la iglesia, estar juntos, esto es lo que realmente importa. Es bueno estar juntos, pero no es un fin en sí mismo. Según lo plantea Cristo, tienen que estar juntos para recibir algo, porque si no reciben algo, no podrán hacer el otro algo después. Es necesario lo primero para que aplique lo segundo. Si primero no reciben, no podrán ir a la siguiente fase. No es donde reciben lo importante, sino la última fase que le da razón al por qué estuvimos juntos y estamos juntos. Entonces, en este punto la iglesia hace cosas que no se le pide. Y los cristianos construyen acciones que no deben. Por eso hay, según sabemos, iglesias de comunión abierta e iglesias de comunión cerrada. Me miran algunos, no estoy hablando en lenguas. Comunión cerrada constituye un grupo cerrado, exclusivo, cuasi de pago de membresía, que para estar en el grupo cerrado debe honrar y respetar ciertos criterios, ciertos pasos, ciertos ritos, rituales, obligaciones y mandamientos que el grupo impone. De comunión abierta es, vengan todos, espirituales, carnales, carnívoros, caníbales, venga todo el mundo. Es de comunión abierta. De hecho, mirándolo en perspectiva, tenemos entonces que hay iglesias que se convierten en grupos exclusivos. Ellos tienen que estar juntos, pero están tan juntos que no hay mundano que pueda acceder a ellos. Mundanos, pecadores, tatuados, piercinados, pantalones rotos, cabello cortado al revés, todo ese mundo de cosas, divorciados, a punto de divorciarse, sin autos buenos, con carretas y carruajes, pobres o ricos, todo mundo queda fuera, precisamente porque ellos tienen esa cosmovisión de la unidad que Cristo nos mandó que sea nuestra práctica. Cuando con mi esposa presentamos los lineamientos al tomar el pastorado de la iglesia donde estamos, uno de esos lineamientos decía, tengamos una iglesia grande como grande es el Dios que tenemos. Al final de la presentación, un grupo de fundadores me llevó a un costado y muy atentos y respetuosos me palmearon la espalda y me dijeron, muy lindo, qué bueno lo que están proponiendo, pero la pregunta es esta. ¿Qué necesidad tienen ustedes y tenemos nosotros de llenar el templo de gente que no conocemos? Me lo preguntaron fundadores de una iglesia. ¿Qué es lo que estoy tratando de transmitir? La unidad es buena, pero la unidad, cuando no entendemos que es un medio, no un fin en sí mismo, lo que hace es producir un desgaste entre nosotros. Estamos juntos, pero algunos a veces en la iglesia están con otros más juntos que con otros. No sé si me expliqué lo que acabo de decir. Todos aquí estamos juntos, pero hay varios de ustedes que con otros están más juntos que con el resto. De hecho, en la iglesia se construyen grupos de amistades, amistades que están basadas en intereses comunes. Es interesante porque
Pepe, Pipa y Papa son tres amigos, miembros de la misma iglesia. No solo están juntos con toda la iglesia, sino que Pepe, Pipa y Papa siempre están juntos. Toda la iglesia sabe que ellos tres siempre están juntos. Y todos saben que si hay cumpleaños, ahí llegan. Si hay bodas, ellos estarán allí. Si hay viajes, los hacen juntos. Si hay que salir el fin de semana, salen juntos. No hay problema con eso. En los cultos están juntos. Tienen grupos de WhatsApp de ellos exclusivos. De Pepe, Pipo, dije, y Papa, las 3P. Es que ellos siempre tienen que andar juntos. Pero este aquí, que un día Pipa se enoja con Papa. Y no solo que se enojan, son miembros de la iglesia, la célula, grupo de crecimiento y todo lo que usted quiera, se pelean entre ellos. Y no solo que hay una diferencia entre ellos, sino que rompen la amistad. Y cuando ellos tres rompen la amistad y la unidad general de la iglesia comienza a temblar. Al punto de que un día, si Pipa dice, siento del Señor que tengo que irme de esta iglesia, porque algo no le gusta, Pepe y Papa se irán con Pipa. No se irán con él porque el Espíritu les habló a ellos. Se van con él porque ellos son amigos. ¿Están aquí? Se van porque son amigos. Olvidándose los tres, señores, señoras, damas y caballeros, olvidándose que esta organización es la iglesia de Jesucristo. No es el lugar del club de los amigos. No es el lugar donde yo construyo amistades en desmedro de la amistad con los demás. No es un lugar para hacer amistades exclusivas que dejen a otros afuera de esa amistad. Si alguien está entendiendo, señoras y señores, esta es la iglesia de Jesucristo. Cristo dio su vida por la iglesia para que entonces la iglesia dé su vida por aquellos que tienen que ser ovejas de su reino. Entonces, Pastor Omar, así las cosas, está mal identificarse unos con otros más que con otros. No. El problema es cuando se cree que la iglesia es solo eso, o que en eso está su relevancia. Señoras y señores, nuestra unidad es una unidad estratégica. Es necesaria para que se cumpla lo realmente importante. Recta final de esta tortura, de esta palabra. Hechos capítulo 1 siempre. Ahora el versículo 6 y el versículo 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, o los detalles, los minutos, los días que el Padre puso en su sola potestad. Evidencias, unidad, sigue ahora el relato. Y ahora aparece esto que a mí por lo menos me resulta extraño. Saber. Cuando se hacen preguntas, cuando se buscan respuestas, cuando hay un interés preciso de saber algo más. De hecho, miro el texto y en su desarrollo me parece interesante. Porque de demostraciones, ¿me miran? De demostraciones y de pruebas indubitables, el Señor pasa a la unidad de la iglesia. Pero de pronto debiera seguir en su hilo temático, sin embargo abruptamente se corta y aparecen preguntas. Como que no tiene sentido que aparezca inesperadamente esta pregunta. Quizás las preguntas debieran ser respecto de la unidad, respecto de la cicatriz en las muñecas, respecto del dolor que tuvo en la cruz. Sin embargo, la pregunta es absolutamente diferente a lo que cualquiera sospecha. Escuche, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Dígame poniéndome el teclado. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, antes de... Ellos no sabían que se iba, pero ahora que ha resucitado,
¿Devolverás el reino? ¿Lo sacarás de manos del Imperio Romano? ¿Nos lo devolverás a nosotros? Con todo lo que habían vivido, varios de ellos seguían viendo a Cristo como un revolucionario libertador político. De nada sirvieron las demostraciones que Él les mostró por 40 días. De nada servía que les haya dicho que estuvieran juntos. Ahora algunos creían que lo que tenían derecho para hacer era para hacer preguntas. Ellos querían saber más. Cualquiera pudiera pensar esto, hacer preguntas, esto es lo que realmente importa. Porque ellos creen que si lo tienen a Jesús con ellos frente a frente, face to face, cara a cara, pueden hacerle preguntas y Él las tiene que responder. Le preguntaron si iba a redevolver el reino y el Señor los cortó así sin anestesia, directo al tabique nasal. No se pongan a hacer preguntas, no le corresponde a ustedes saber lo que solamente el Padre sabe. Esto va a ocurrir, pero nadie sabe cuándo. Punto y aparte. Se acabó. Ellos pensaban que hacerle preguntas a Cristo era necesidad y era derecho. Y de hecho, lanzan la pregunta. Cristo corta abruptamente con su respuesta y les cambia el tema. Recta final. Escuche esto. La calidad de las preguntas que uno hace define la claridad que uno tiene respecto de la misión que le ha sido encomendada. Vino uno de 20 años de cristiano y me preguntó: pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sacaste el dedo de la boca, sí. Pastor, ¿es pecado bailar? 20 años tenía el hermano 20 años. Y me pregunta si era pecado bailar. Preguntas. Está el pastor, se las tengo que responder. En la iglesia, señoras y señores, se hacen preguntas acerca de todo. ¿Por qué sillas y no bancos? Se pregunta sobre el aire acondicionado, la calefacción, lo corto, lo mediano, lo largo de los cultos. De hecho, el aumento del sonido o la baja del sonido, se pregunta de horarios, retiros, invitados, predicaciones, teología. En la iglesia se pregunta de doctrina, de visiones, voces, apariciones, demonios, ángeles, células, ministerios. Se pregunta de comparaciones con otra iglesia. Se pregunta de diezmos, ofrenda, dinero. Se pregunta de oportunidades ministeriales. Se pregunta de temas bíblicos polémicos. Se pregunta de la vida. Se pregunta del sueldo del pastor. Se pregunta del sueldo de la pastora. Y hasta se pregunta por qué los hijos del pastor no se congregan en otra iglesia. Porque hay cristianos que están en la iglesia, creen que están allí y tienen el derecho de hacer preguntas. ¿Dónde ubico los dinosaurios en la Biblia? Y le dije a otro: no sé cómo, porque un tiranosaurio no te entra en el libro. No, pastor, ¿dónde están? Y así los platos voladores, y así los marcianos. Preguntas y más preguntas. ¿Acaso está mal hacer preguntas? Por supuesto que no. De hecho, mi esposa y yo fomentamos que hagan preguntas. Pero según se ve aquí, parece ser que hacer preguntas es necesario, pero no es lo que realmente importa. ¿De dónde sacó eso? De la Biblia que tengo acá, que creo que usted tiene la misma. Y ahora sí, cierra la palabra, el texto, y me bajo antes que me bajen. Y aparece el famoso versículo 8 que todos conocemos de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen? Yo no dije qué tenías que decir, pero ¿cuántos dicen amén? Espero que digas amén cuando te explique lo que acabo de leer. Digan poder. Aquí, en lo original, el texto en su original es dunamis, de donde viene dinámica, dinamismo, dinamita, movimiento. Ustedes necesitan recibir poder. Yo a veces
Ya no sé qué más o cuán más creativo puedo hacer para mover a algunos cristianos atornillados en sus sillas. Es como que les gusta estar quietos. Por eso usted tiene la famosa regla del 30-70. 30 se mueven, 30 diezman, 30 ofrendan y 70 están ahí, como subidos a un carro que 30 tiran adelante, solo que el carro tiene ruedas cuadradas. Y ahí están. Y tienen que estar, pero no están. Señor, ¿cómo hacemos para que ellos se muevan? Y este pastor ha pecado haciendo consejería exageradamente, dando las 7 reglas para no morir aprisionado en una silla, dando claves para que te muevas. Y el Señor dio la respuesta antes de irse diciendo: manténganse justos, por favor. Porque al mantenerse juntos, la espera de ustedes no será pasiva, será activa. Porque juntos vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Alguien que me esté escuchando, de hecho, desde el que está predicando, y me animo hasta los pastores que están aquí, y hasta el último que está haciendo los tacos que comeremos después, si es que comemos tacos. ¿Sabe qué? Ninguno de nosotros somos Superman. Ninguno somos super chicas. A todos nos cuesta volver a empezar. ¿A quién no le ha pasado? Por lo menos a mí y a esta mujer maravillosa que vive conmigo. Hay lunes que no quiero seguir. Hay martes que abandono. Este pastor le mandó a su esposa, a su pastora, el texto: yo no sigo más. Pero ¿qué hay con nosotros? Porque otros cuando renuncian, allá se van. Pero algo nos pasa a nosotros, que el lunes renunciamos y el domingo estamos predicando de nuevo. ¿Qué es eso? ¿Positivismo? ¿Qué es eso? ¿Exitismo? ¿Qué es eso? ¿Repetir frases y fórmulas mágicas? No, eso es poder del Espíritu Santo. Cuando hay algo que explota dentro de ti. Pregúntele a Jeremías. Quería morirse, pero había un fuego dentro de mí. Recibiréis poder, porque a veces no basta con la buena consejería, es poder. Y lo segundo, para que me seas testigos, y vaya pensando si va a decir amén. Para que me seáis testigos, me seáis testigos de todas las partes donde en el Nuevo Testamento Reina Valera traduce testigos. En la mayoría de las veces, salvo en 2 ocasiones, se hace una diferencia. Porque aquí me seréis testigos en Jerusalén. La expresión es martureo, de donde viene mártir. Y esto hay que entenderlo. Y la diferencia necesitamos hacerla. Hay un testigo que es ocular. Es uno que cuenta lo que vio. Y hay un testigo mártir. Es uno que no solo cuenta lo que vio, sino que también por contar lo que vio, cuenta lo que vivió. Y por lo que ha vivido, la mayoría de las veces pierde la vida por eso. Señoras y señores, en nuestro cristianismo light nos gusta decir que seamos testigos y viajar en business para predicar en otro lugar. Pero Cristo me está diciendo otra cosa. Necesito que reciban el poder de Dios a través del Espíritu, porque de aquí en más, señores, yo me voy a ir y no voy a estar con ustedes. Y cuando yo me vaya, tendrán que ser martureos. Tendrán que contar que vivieron conmigo. Tendrán que decir quién soy yo para ustedes. Y de todos ustedes, la mayoría de ustedes perderá la vida por contar quién es Cristo en sus propias vidas. Por lo general, un problema que no queremos reconocer muestra a muchos cristianos que aman lo fenomenal, aman las manifestaciones, tienen amigos en la iglesia, exigen respuestas a sus preguntas, pero no saben predicar, no saben evangelizar,
no saben hacerlo. Por eso difícilmente este tipo de cristianos entregue su vida por Jesucristo. Cristo dijo: me seréis testigos. No dijo serán testigos. Ustedes son martureos míos. Ustedes viven conmigo. Ustedes saben quién soy. Y si a mí me mataron, pues mártires queridos, esperen que hagan lo mismo por ustedes. Hay una diferencia entre lo ocular y el testigo mártir. Se asumía en los primeros años que predicar llevaba implícito morir o ser asesinado por su causa. Cristo les está diciendo: ustedes hablarán de mí y muchos de ustedes morirán por mí cuando lo hagan. Termino acá. Esto es lo realmente importante. Es importante las pruebas de la resurrección de Cristo, si no, no tiene sentido que estemos aquí. Es importante que estemos juntos, porque ciertamente buscamos la compañía de otro que vivió lo mismo que yo y que cuenta el mismo testimonio del Cristo que le cambió la vida. Claro que sí, es importante la unidad. Y claro que sí, que es importante crecer, madurar en mi fe como cristiano. Y las preguntas me ayudan a esa madurez. Pero estas tres, de importante que son, no es lo realmente importante. Porque las tres evidencias, unidad, preguntas, se encolumnan con lo que es realmente lo importante. Es para que todo este proceso de haber visto a Cristo, de crecer, de estar unidos, de cuidar al cuerpo de Cristo, de hacer preguntas y crecer en mi madurez cristiana, es para que yo me vaya ahí afuera y sea un nuevo mártir del Señor Jesucristo. Sea un testigo no solo ocular, sino alguien que lo vive y que de hecho por vivirlo está dispuesto no solo a contarlo, sino a pagar el precio de haberlo confesado. Hemos entendido con mi esposa que todo lo que hacemos como iglesia debe estar conectado con las personas, con sus necesidades, con sus miserias, sus problemas y aún su eternidad. Y no es con el poder de un culto profético o de sanidad o de milagros o de luces, de música. Ciertamente lo queremos, lo amamos y lo seguiremos haciendo. Es poder del Espíritu para morir por Cristo mientras se predica de Él, porque eso es lo realmente importante. Claro, si usted tiene 20 años no entenderás la prédica del viejo que te está predicando. Pero quiero dar mis últimos años a esta misión. Quiero ofrendar mis años a una sola cosa: a que lo conozcan al Señor Jesucristo. Quiero que la iglesia a la que yo pertenezco sea un pozo de agua donde yo retome fuerzas, pero de ese modo, en el poder del Espíritu y de la unidad de esa iglesia, solo tengamos tiempo para llevar su nombre a toda la tierra. Doy gracias a Dios que no vivimos del otro lado del globo terráqueo, donde solo confesar a Cristo puede significar la muerte en este siglo, en este milenio. Y aun cuando no es tan grave como perder la vida literalmente, usted y yo vivimos en una sociedad que ha sacado a Dios a las patadas de la familia, del matrimonio, de la disciplina. Lo ha sacado de sus negocios, de su universidad, de su escuela, de sus colegios. Esta es una sociedad que se ha encargado de sacar al Dios vivo y verdadero y lo ha cambiado por muñecos con cierta apariencia de deidad. Y así están las cosas, porque estamos como estamos, porque este es el gran pecado de nuestra sociedad. Y le aseguro que esos niños que están ahí a tu lado, esos que tienen 4 o 5 años y vienen con usted al culto, y vienen con nosotros y participan de la reunión de los niños, del campamento y demás, son los niños que irán creciendo. Son los niños que 10 años más tendrán 14, 15 años. Son la presa preferida de un Satanás que se ha disfrazado y se ha camuflado de ideologías para robarle el corazón, robarle la vida a los hijos que nosotros tenemos. Créame que vivimos en una sociedad
que está reclamando y pidiendo a los gritos el nacimiento y la aparición de una nueva generación de mártires. Yo no sé si moriremos literalmente por Cristo, pero debiera haber algunos, porque estoy convencido, sin ser profeta, que en este inmenso auditorio y en esta preciosa cantidad de hombres y mujeres del Señor están escondidos varios de los nuevos mártires, varios de los nuevos martureos de esta generación. Son los valientes, los que tienen bien puestos sus pantalones, los que tienen en orden sus creencias, los que han aprendido los valores y han aprendido que amar a Cristo no es ser el estúpido de la clase, que no es ser el idiota entre los amigos, que amar a Cristo es amar la vida, es vivirla con derecho, es vivirla con contundencia, es vivirla con autoridad. Te hace Cristo mejor hombre, mejor mujer, afirma y sana tu identidad. Oh, como necesitamos que varios de esos martureos que están aquí sean capaces de decir: no sé si yo seré un Esteban, no sé si otros lo harán, no sé si Pepe y Pepa lo harán conmigo, pero yo voy a ser el nuevo de esta generación. Me iré de aquí, volveré a la clase, volveré a la universidad, volveré al trabajo, y allí voy a operar por el poder del Espíritu, aunque no hable en lenguas. Y allí me voy a mover por la fuerza del cielo, aunque no vea visiones. Porque allí no se pelea con el dinero nuestro, ni la chequera del banco. Allí se pelea con los recursos que vienen del cielo. Por eso la oración ahora no puede ser otra: oh Señor, que caiga un nuevo bautismo de tu Espíritu en la casa y nos llenes del poder que necesitamos, no solo para hablar lindo, sino para dar nuestra vida cuando hablemos del Cristo que cambió nuestra vida. Si eres uno de esos, dale un aplauso increíble al Señor. Con tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Quizás no sepas el viejo canto, escuche, ore y dígale: pongo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. En el minuto que queda para entregar este lugar, entrega tu vida al Señor. Dile gracias. Si es que fue así, dile gracias. Ahora sé lo que es realmente importante. Señor, amaré tus milagros. Señor, disfrutaré la unidad de mi iglesia. Cuidaré la unidad de mi iglesia. Señor, haré preguntas para crecer y dejar de ser un niño lactante en la fe. Pero ahora yo sé que todo eso son insumos, armas, herramientas, recursos para ser el nuevo Esteban de esta generación. Para ser un hombre y una mujer que no solo hable de ti, sino hasta que dé su vida por haber hablado de ti. Porque muchos te están diciendo que sí en esta tarde. Te doy las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo digo amén. ¿Cuántos dicen amén?